Bueno, vamos a dar 5 minuticos para que de pronto se conecten más compañeros e iniciamos. ¿Listo? Listo, profe, no problem. De un ratito conversamos entonces. Dale.
Bueno, chicos, ahora sí, una buena tarde para todos. Juan, Laura, bienvenidos al espacio del día de hoy. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Bueno, recordarles que los días jueves estamos entonces trabajando en el TAC del programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene que ver específicamente con los requisitos de la etapa de planeación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos que los jueves, en este horario de 5:30 a 7, trabajamos entonces cada semana un requisito diferente que tenga que ver con esos requisitos definidos en la etapa de planeación del sistema de gestión. Y pues acá aprovechar y pues hacerles como la cuñita, que además de este espacio que tenemos los días jueves, que es digamos como el espacio en el que desarrollamos el contenido específico del tema, pues también tienen disponible los días miércoles en horario de 6 a 7 de la noche, un espacio para la solución de dudas, preguntas e inquietudes que puedan tener con relación al tema, pues a los temas que vamos trabajando, para que no se queden pues como con esas dudas y puedan resolverlos. La otra semana, pues por ser semana de descanso, semana de receso, pues la otra semana no hay talleres, pero retomamos en la semana de Pascua, para que no nos perdamos como los encuentros. Y vamos hasta el final del semestre, es decir, hasta la segunda semana de junio, es decir, que nuestro último encuentro sería el jueves 16 de junio. Todavía nos faltan pues como varios espacios para trabajar. Listo. Bueno. El día de hoy el día de hoy, entonces digamos que recuerden que cada semana en estos espacios, entonces vamos a trabajar una temática diferente, ¿cierto? Pero todas son relacionadas con esos requisitos de la etapa de planeación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué hemos visto? Entonces hemos visto unas generalidades sobre el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y vimos las características del responsable, de la designación del responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo dentro de una organización. Hoy, entonces, el tema que vamos a trabajar en ese marco de los requisitos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es un requisito que dentro de la norma se llama así, asignación de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Digamos como otro de los requisitos que tenemos dentro del sistema y pues entonces hoy vamos a trabajar esa asignación de responsabilidades y lo pegué también de una vez con la rendición de cuentas asociada con esa asignación de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que pues estos requisitos surgen, ¿cierto? Digamos, de dos normas, ¿cierto? Es decir, estos requisitos están declarados en dos normas, que son las dos normas que contienen las especificaciones del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, una es el decreto 1072 del 2015, que es el que contiene el sistema de gestión como, pues en su totalidad, o sea, el sistema de gestión completo como sistema de gestión. Y también están entonces los requisitos que están plasmados en la 0312, que es tanto la lista de verificación para el cumplimiento de los requisitos, como la designación de los estándares mínimos dependiendo del tipo de empresa. Entonces, digamos que en esas dos normas vamos a encontrar los criterios específicos y pues básicamente lo que hacemos es como desglosarlos o desagregarlos un poquito y ver qué dicen ambas normas con relación a cada tema que vamos trabajando. ¿Listo? Entonces, con relación a la asignación de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo, entonces el decreto 1072 que establece, entonces el decreto 1072 dentro de las obligaciones de los empleadores, que está en el artículo 2.2.4.6.8, entonces establece que el empleador tiene dos obligaciones a cumplir. Uno es el tema de la asignación y la comunicación de las responsabilidades, obviamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, y nos dice que debe asignarse, documentarse y comunicarse las responsabilidades específicas en materia de seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la organización, incluyendo la alta dirección. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos, como la asignación. ¿Listo? Entonces, yo le asigno a cada nivel dentro de la organización, le voy a asignar unas responsabilidades específicas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y adicional a asignarles, ¿cierto? Esas responsabilidades,
nos dice, bueno, pero pídale a esos roles que usted designa responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, solicíteles una rendición de cuentas, es decir, pídales que informen cómo ha sido su gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo, y lo puede hacer por cualquier tipo de medio, siempre y cuando quede documentado. Entonces, ya les voy a mostrar cuáles son, digamos, como los roles que intervienen, pero entonces le dice, tanto hay que asignárselos como verificar, ¿cierto? Que efectivamente esas responsabilidades que están siendo asignadas sí se están cumpliendo y que esa rendición de cuentas debe hacerse mínimo anualmente. Entonces uno hace asignación de responsabilidades y debe al año, ¿cierto?, solicitar rendición de cuentas sobre esas responsabilidades por cualquier medio, pero debe quedar la documentación de esa rendición de cuentas en materia de las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo, responsabilidades específicas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Eso entonces, en cuanto a lo que establece el decreto 1072, ¿cierto? Que es donde está, digamos, contenida el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como un todo, como sistema de gestión. ¿Sí? Ahora, ¿qué establece la 0312? ¿Cierto? De la 0312, no se les olvide que es donde están los estándares mínimos, es decir, donde está el checklist de, dependiendo del tipo de empresa, cuáles son los estándares que vamos a cumplir. Entonces, ¿qué estándares me hacen relación a ese tema de rendición de cuentas y asignación de responsabilidades? Entonces, hay dos estándares. Uno es el estándar 1.1.2, que dice las responsabilidades en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y el criterio me dice que yo debo asignar y documentar esas responsabilidades específicas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la organización. Y que la forma en la que yo voy a verificar esa asignación de esas responsabilidades es con un documento de soporte donde conste la asignación de esas responsabilidades. Entonces, ahí está, digamos, me dice, debe haber una constancia donde yo le entrego a cada rol dentro de la organización, le entrego esas responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo. Y el estándar 2.6.1, dentro también de la resolución 0312, ¿cierto?, me dice que hay que solicitar rendición sobre el desempeño. Entonces me dice que debo realizar anualmente una rendición de cuentas con relación al desarrollo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo que incluya a todos los niveles de la empresa. ¿Y qué me dice? Me dice que la forma de verificar esa rendición de cuentas o esa rendición sobre el desempeño, ¿cierto?, es tener registros documentales, ¿listo? También cómo son esos mecanismos de rendición de cuentas, cómo están definidos dentro de la organización y que todos los niveles a los cuales yo les haya asignado responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo, pues hayan hecho esa labor de rendición de cuentas. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí está establecido el que debe cumplir en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto?, la empresa con relación a esas responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, recuerden que la norma me dice el qué. Ya digamos que uno lo que va, digamos, encontrando en la medida que uno va implementando es el cómo, ¿cierto? Y ese cómo, digamos, el que les traigo para que ustedes lo miren, digamos que es una de las formas en las cuales se puede dar cumplimiento a ese requisito desde la experiencia de lo que yo he implementado, ¿cierto? Entonces, digamos, como no es que todo tenga que ser así, digamos que es una forma en la que yo he encontrado, digamos, que se puede dar cumplimiento a esos requisitos. Uno puede encontrar múltiples modelos en Internet, en la información que suministran las ARL, ¿cierto? Puede uno encontrar varios modelos. Entonces, digamos que simplemente les comparto el que yo he utilizado, digamos, como desde la experiencia de lo que he venido trabajando. Entonces, resulta que lo primero que uno hace, digamos, es como construir una matriz de responsabilidades frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y a mí me gusta hacerlo por roles, ¿cierto? Entonces, digamos que en las organizaciones, normalmente, digamos que uno va a identificar 4 roles, digamos, como específicos. Uno es el rol directivo, ¿cierto? Que son, digamos, como los gerentes o dueños de compañía, que es el máximo nivel jerárquico dentro de la organización. Ese va a ser un rol. Entonces, eso es algo que la norma dice, incluye a la alta dirección, ¿cierto? Entonces, ese es el rol directivo, es el máximo, digamos, como la máxima cabeza jerárquica dentro de la organización.
También tengo definido otro rol que es todos los funcionarios que tengan personal a cargo. Y digamos que ahí pueden entrar a ser coordinadores, supervisores, jefes de área, listo, dependiendo de la denominación en cargo que tengan en la empresa. Pero digamos que hay unas responsabilidades específicas en materia de seguridad y salud en el trabajo que son necesarias que asuman las personas que tienen personal a cargo, ¿cierto? Digamos que si bien es cierto, la gerencia o el más alto mando de la organización pues responde por todo, sabemos también que hay niveles de mandos medios un poquito más abajo, que son, digamos, los que son como los jefes inmediatos, como los jefes directos de las personas, y a ese nivel también hay que generar un empoderamiento en cuanto a responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo. Está obviamente el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que va a tener unas responsabilidades muy específicas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y pues obviamente la población trabajadora, es decir, todos los trabajadores de la empresa también van a tener unas responsabilidades dentro de ese sistema para que ese sistema pueda funcionar. Entonces digamos que yo tengo caracterizados esos 4 roles. Ustedes pueden tener más o menos, dependiendo, ¿cierto?, de la organización en la cual uno se encuentre, pero como mínimo deberá tener uno de esos 4 roles, el máximo nivel jerárquico entre la organización, todo el personal que tenga, todos los cargos que tengan personal a cargo, los trabajadores normalitos y obviamente el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces digamos que esos son los roles que yo tengo definidos. Ahora, para cada uno de esos roles hay unas responsabilidades específicas asociadas con seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, están sobre el lado izquierdo listadas todas las responsabilidades. Por ejemplo, entonces, ¿qué le compete al nivel directivo como responsabilidades específicas en materia de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, espera que el nivel directivo sea quien defina, firme, divulgue y actualice la política de seguridad y salud en el trabajo, asigne, documente y comunique las responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la organización, asigne los recursos financieros, técnicos y humanos requeridos, garantice la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de riesgos, así como la participación a través del COPAS, garantice la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, garantice un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación, garantice el programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la identificación de peligros, de evaluación y valoración de riesgos, y que haga la evaluación una vez al año del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Eso es tanto responsabilidad del nivel directivo como del responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Es, digamos, la única función que se encuentra compartida entre el nivel máximo de la organización y el responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miren que esas responsabilidades son exclusivas de quien desempeñe ese nivel directivo dentro de la organización. ¿Listo? Ahora, para los funcionarios que tienen personal a cargo, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo todos los que son jefes y tienen personas a cargo. Entonces, a esas personas, ¿qué responsabilidades específicas en materia de seguridad y salud en el trabajo le voy a asignar? Entonces, esas personas nos deben apoyar ¿en qué? En promover la comprensión y aplicación práctica de la política de seguridad y salud en el trabajo, en los trabajadores, contratistas y partes interesadas, que deben hacer también rendir cuentas internamente con relación al desempeño de las responsabilidades en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que les hayan sido asignadas, participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, obviamente de los procesos en los cuales ellos se encuentren, informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo, y participar en la construcción y la ejecución de los planes de acción que se deriven de, digamos, necesidades específicas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Digamos que esas responsabilidades van a ser específicas de quien tiene personal a cargo. ¿Y eso por qué es importante? Pues porque de esa forma uno los hace también, digamos, también los vincula con el proceso, sobre todo en lo que tiene que ver con 2 actividades básicas, que son el tema de capacitación y entrenamiento, que es decir, que esas necesidades de capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo también surjan de esos jefes de área, así como los ejercicios de identificación, evaluación y valoración de riesgos, que ellos también sientan que
dentro, porque son ellos los que conocen los procesos directamente. Entonces, también es súper importante que ellos se empoderen, ¿cierto? Y que sientan esas responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo, porque sobre ellas van a tener que hacer rendición de cuentas. Entonces, que ellos también sientan que tienen que hacer, digamos, ciertas acciones para que no quede como todo a cargo única y exclusivamente de la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo en la organización. Ahora, la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Digamos que tiene una responsabilidad dentro del sistema de gestión claramente definidas. Una es la de promover la comprensión y aplicación de la política de seguridad y salud en el trabajo. Lo segundo es que debe gestionar los recursos para garantizar que se cumpla el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Debe coordinar la elaboración y actualización de la matriz IPBR, ¿listo? Para poder definir las medidas de intervención. Debe garantizar, ¿cierto?, información oportuna sobre la gestión en seguridad y salud en el trabajo y establecer cuáles son los canales de comunicación para facilitar la comunicación con los trabajadores. Debe promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del sistema de gestión. Debe coordinar las necesidades de capacitación en materia de riesgos prioritarios acorde con cada nivel en la organización. Debe planificar, organizar, dirigir y desarrollar el sistema de gestión. Debe informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del sistema. Debe hacer en conjunto con la alta dirección de la compañía la evaluación anual del sistema de gestión. Debe hacer la implementación de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos que se establezcan en SST. Debe validar o construir con los jefes de área los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento. Y debe apoyar la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten dentro de la organización. Entonces, miren que ahí ya están las responsabilidades, digamos, específicas que se encuentran en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y miren que estas responsabilidades se pueden complementar con las que vimos en la semana pasada en la designación del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces se complementan con esas funciones tan generales, esas tres que estaban definidas en la norma, pues digamos que aquí, digamos, ya se desagregan o se detallan un poco más, siendo más específico como el qué debe hacer específicamente en materia de responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo, esa persona a quien se le asigne, esa responsabilidad dentro de la organización. Y pues obviamente, digamos que buscamos que también toda la población trabajadora tenga entonces asignadas unas responsabilidades específicas y esas responsabilidades específicas que va a tener entonces esa población trabajadora, básicamente entonces buscamos que esos trabajadores cumplan con estas 6 responsabilidades. Uno es por procurar el cuidado integral de su salud, ¿cierto? Entonces se les dice que obviamente el principio básico es que cada uno debe cuidar por su propia salud. Entonces es un principio básico que hay que inculcarles a ellos bastante. El tema de suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud, sobre todo cuando hacemos los exámenes médicos ocupacionales. Entonces ahí es, digamos, como el primer llamado a suministrar esa información clara y veraz de su estado de salud, a cumplir obviamente con todas las normas, reglamentos e instrucciones que se definan en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa, a participar de las actividades de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Además, eso también es una responsabilidad que buscamos por parte de los trabajadores, y yo les recalco mucho que no es solamente ir a calentar silla, sino que realmente se apropien de esos espacios de capacitación para que efectivamente tengan el resultado que se espera. ¿Listo? ¿Qué más es responsabilidad de los trabajadores en materia del sistema de gestión? Informar a sus jefes inmediatos acerca de los peligros y riesgos que ellos identifiquen presentes en sus puestos de trabajo y que tengan ese potencial de generarle un accidente de trabajo, ¿cierto? O una lesión a alguno de los trabajadores para poder gestionar e intervenirlo de manera pues como oportuna. Y digamos que participar y contribuir con el cumplimiento de los diferentes objetivos del sistema de gestión. Entonces, es decir, participar de todas las actividades, no solamente de capacitación, ¿cierto? Digamos que si hay, por ejemplo, un simulacro, que ellos participen, que si hay programada una jornada de salud, que ellos participen. Entonces, que todos los objetivos que se trazan dentro del área de seguridad y salud en el trabajo, ellos contribuyan a que eso efectivamente sí se pueda realizar y sí se pueda desarrollar, porque es en beneficio de ellos mismos. ¿Listo? Entonces, miren que
uno ahí tiene como construida la matriz, ¿cierto? Entonces, digamos que a mí me gusta manejarla en Excel, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tengo y simplemente uno filtra por el rol que uno necesita y ahí está como asignada la responsabilidad dependiendo de cada uno de los roles. Eso puede aumentar, disminuir, ¿cierto? Puede que para uno haya alguno que no es claro y no es tangible, entonces lo puede eliminar, o uno piensa, me quedó faltando tal responsabilidad y la puede agregar, ¿cierto? No hay, digamos, no es como camisa de fuerza que sean esas específicamente, pero sí se busca que, digamos, que usted tenga claramente definido esa matriz de responsabilidades por cada uno de los roles, porque eso le va a usted a garantizar entonces que ya tiene definidas cuáles son esas responsabilidades. Entonces, ¿qué puede pasar? Listo, entonces, por ejemplo, el responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, dentro de la organización, deberá tener asignadas, digamos, como 2 actas de responsabilidades. ¿Por qué? Porque él va a cumplir el rol de responsable del sistema, pero a la vez es trabajador de la empresa. Entonces, deberá tener asignadas 2 responsabilidades. Lo mismo que los jefes de área, ¿cierto? Entonces, el jefe de área, además de que tiene unas responsabilidades específicas asociadas por ser jefe de área, ¿cierto? Va a tener, que serían entonces estas, ¿cierto? Adicional a eso, también le tengo que entregar entonces las responsabilidades específicas que le aplican por ser trabajador de la empresa. Entonces, ¿uno qué hace? Esto que lo tiene uno en forma de matriz, miren que la norma le pide a uno, ¿cierto? Pues listo, ya tiene la matriz. Pero digamos que si Juan Esteban entra a trabajar a la empresa, listo, digamos que Juan Esteban, pues digamos yo no le he entregado directamente a Juan Esteban Castaño Ramírez cuáles son sus responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, me falta comunicarle a él directamente, dependiendo de su rol dentro de la organización, cuáles son sus responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? Entonces, teniendo clara esa matriz, entonces uno lo que hace es que uno elabora unas actas de asignación de responsabilidades por cada uno de los roles, ¿cierto? Entonces, como para que ustedes se hagan una idea, entonces vamos a tener como 4 modelos de actas, ¿cierto? El modelo de acta que le aplica para el personal directivo, el modelo de acta que le aplica para el personal, para las personas que tienen personal a cargo, el modelo de acta para el responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y el modelo de acta para todos los trabajadores, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Simplemente, ¿cierto? En un documentico, entonces usted lo que hace es que declara qué trabajador es el que usted le está entregando esas responsabilidades, ¿cierto? Entonces ahí están, en la parte superior está el campo para que el trabajador diligencie los datos específicos. Entonces dice yo, ¿cierto? Entonces coloco mi nombre con tal número de documento, con tal cargo de tal área, de tal empresa. Entonces mire que ahí está claramente especificada digamos, la persona, el rol dentro de la organización y básicamente está diciendo que me comprometo a cumplir con las siguientes responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, acorde con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.10 del decreto 1072 del 2015 o aquella que la modifique o sustituya, ¿cierto? Entonces, le está diciendo a uno de dónde salieron esas responsabilidades específicas que me están asignando. ¿Y usted qué le va a poner ahí en el acta? Pues básicamente miren que usted va a colocar ahí en el acta, ¿cierto? Las responsabilidades específicas, ¿acorde a qué? Acorde a lo que usted tiene plasmado en la matriz, ¿cierto? Pero mire que como ya esto, acá mire que ahí están esas 6, ¿cierto? Me voy a volver, miren, estas mismas 6, ¿cierto? Que están acá asociadas a todos los trabajadores, estas 6 responsabilidades, son entonces estas 6 mismas que yo tengo acá plasmadas, ¿cierto? Para entregarle, pero entonces ya no están por allá guardadas en una matriz, sino que ya tienen nombre y apellido. ¿Por qué? Porque se las estoy entregando personalmente a ese trabajador que está ingresando a mi organización y a quien le estoy asignando esas funciones específicas, esas responsabilidades, perdón, específicas en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Lisbeth, hola, bienvenida.
Juan, cuéntanos, buenas tardes. Hola, profe. Perdón por llegar tarde. Tranquila, no te preocupes. Profe, me perdí. Esa acta es para los trabajadores, pero esa no es común. ¿No es que Esa no es común, esa yo nunca la había visto. nunca la habías visto? No. Bueno, digamos que la matriz sí la habías visto en algún momento. La matriz sí. Sí, bueno, entonces digamos que cuál es el vacío. Cuando tú vas y verificas, entonces, digamos, para contextualizar un poquito a Lisbeth, entonces estamos trabajando en el tema de las responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo. Entonces yo tengo construida una matriz, ¿cierto? Que por roles tengo clasificadas cuáles son esas responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que la norma me dice, ojo, que usted tiene que comunicarle específicamente a cada uno de los trabajadores, perdón, a cada uno de los roles que usted designa dentro de la organización, tiene que comunicarle qué es lo que él tiene que cumplir como responsabilidad dentro del sistema de gestión. Entonces resulta que si yo no hago, entonces digamos, si yo no hago el acta, de repente digamos, si yo a Juan Esteban Castaño Ramírez, que es empleado de esa organización, jamás le entregué a título personal esas responsabilidades en el sistema, pues digamos, yo estoy fallando. ¿Por qué? Porque a pesar de que las tengo consideradas allá en la matriz, yo nunca dejé evidencia, ¿cierto? O dejé informado directamente, ¿cierto? Que ese trabajador tiene esas responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo. También lo pueden hacer, Juan, no a modo de acta personal, sino que también puede ser, por ejemplo, publico las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo y publica esas responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, para toda la población trabajadora. Lo que hago es que pego un listado de asistencia cada vez que yo haga divulgación de esas responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo, con nombre, cédula, cargo. ¿Listo? Entonces también queda como soportado que yo en esta capacitación, ¿cierto? Que soporta este listado de asistencia, este trabajador, ¿cierto? Recibió esas responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. También es válido hacerlo así. Pero debe haber algún mecanismo interno dentro de la organización en el cual yo le informe de manera directa a ese trabajador que él tiene esas responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y lo tengo que hacer para cada rol. Lo tengo que hacer tanto para el responsable de seguridad y salud en el trabajo, lo tengo que hacer para el personal que tiene personal a cargo y lo tengo que hacer para el personal directivo de la organización. Cada uno me tiene que firmar, ¿cierto? Me tiene que quedar constancia de que esa persona, a título personal, recibió esas responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. Profe, ¿y quedaría, por ejemplo, dependiendo del rol, bien sea directivo o responsable en seguridad y salud, quedan los mismos compromisos o se deben cambiar? Mira, acá en la matriz, ¿cierto? Están, digamos, separados, ¿cierto? Entonces están las responsabilidades específicas para el rol directivo, las que son específicas para los funcionarios con personal a cargo, para el responsable del sistema de gestión y para todos los trabajadores. Perfecto. Lo que yo les decía es, por ejemplo, que un supervisor, ¿cierto? Entonces, digamos, un supervisor deberá tener 2 actas de designación. Deberá tener el acta de designación de él como trabajador de la empresa y deberá tener un acta donde consta cuáles son sus responsabilidades por tener personal a cargo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumple 2 roles dentro de la organización. Entonces, cuando cumplo 2 roles dentro de la organización, debo tener un acta de designación por cada uno de esos roles que yo cumpla dentro de la organización. Profe, ¿y ese soporte luego de que ya todos firmamos, eso se hace anual? Entonces, la asignación de responsabilidad se hace al inicio, digamos, cuando estás apenas implementando el sistema, ¿cierto? O cuando, digamos, ya tú traes implementado el sistema y entra un trabajador por primera vez, ¿cierto? Entonces es parte de lo que uno debe dar en la jornada de inducción que le hace al trabajador, ¿cierto? Entonces digamos que asigna la responsabilidad por primera vez. Y al año de haber asignado la responsabilidad, entonces ahí viene la segunda parte, ¿cierto? Entonces digamos, tienes la asignación, ahora tienes que solicitarle al año la rendición de cuentas, ¿cierto? Frente a esas responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el acta de asignación se hace una única vez, ¿listo?
y la rendición de cuentas sobre esas responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo sí se hace anualmente. Entonces, lo que actualizo cada año, de una vez yo ya tengo, digamos, corriendo el sistema, es esa rendición de cuentas de forma anual. ¿Listo? Entonces, la norma le dice, hágalo como quiera, ¿cierto? Le dice, pues, usted lo puede solicitar por correo electrónico, lo puede solicitar en una entrevista verbal, lo puede, o sea, usted puede hacerlo de cualquier manera, pero debe dejarlo documentado. Entonces, usted debe dejar documentado dentro del proceso, debe dejar documentado que esa persona, entonces por eso es tan importante que tú tengas, digamos, como la secuencia de que cuando le asignaste las responsabilidades y contra esa asignación de esas responsabilidades es que tú te devuelves, ¿cierto? Sí, tú le asignas la responsabilidad y al año es que tú haces esa evaluación de cumplimiento de esas responsabilidades según la asignación que se le haya realizado en el acta anterior, ¿cierto? En el acta de inicio. Entonces, a veces, ¿cierto? Suele pasar que cuando uno está haciendo rendición de cuenta, le dicen, ay, venga, pero yo no tengo, pues, ¿y esto de dónde salió? Entonces uno les dice, ah, mira, acá está, ¿cierto? Recuerda que hicimos esta acta de asignación donde tú como trabajador te comprometías con estas responsabilidades. Entonces, por eso a mí me gusta tenerlo uno a uno, porque de esa forma tú vas, digamos, como haciendo la trazabilidad de cada uno de los roles. A veces cuando es por listado de asistencia, se le dificulta a uno un poco poderle hacer la trazabilidad uno a uno, ¿cierto? Y digamos que en la rendición de cuentas, lo que uno busca es que claramente definidas las responsabilidades que me asignaron, yo me autoevalúe. Eso lo hacemos mucho a modo de autoevaluación, ¿cierto? Entonces, digamos que yo les consulto, venga, usted, y les doy como ejemplos para que ellos, digamos, tengan como claridad sobre si se cumple o no se cumple, ¿cierto? Esa responsabilidad que me está siendo asignada en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero se hace muy a modo de autoevaluación, ¿cierto? Es decir, que cada uno reporte si cumple o no cumple. Y no es que esté bien o mal, ¿cierto? Digamos, eso es muy importante, tratar de quitar como ese sesgo. Ya vamos a hacer un ejemplito, sobre todo, por ejemplo, a nivel de mandos medios, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando yo les digo, usted realmente tiene como evidenciar, ¿cierto? Porque esto también es de mucho soporte, digamos, cuando es con todos los trabajadores, digamos que suele ser muy difícil evidenciar que cada uno, ¿cierto? Tenga como evidencias específicas de cumplimiento. Pero suponte, ¿cierto? Que tú tienes un trabajador que es el que siempre es reacio, el que no le gusta participar de las actividades de capacitación. Entonces, este tipo de espacios en el cual yo solicito rendición de cuentas se vuelve muy face to face como para hacer esa retroalimentación de, ven, recuerda que es que tenemos asignadas estas responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo y, por ejemplo, tú tienes la evidencia, mira, por ejemplo, acá tienes 3 comparendos por no uso de elementos de protección personal. Entonces, mira que es lo que nos está afectando. Eso nos está afectando una responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo, en la cual buscamos que todos los trabajadores cumplamos con las normas, los reglamentos y las instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, en cumplimiento le coloco un no, ¿cierto? Porque efectivamente ese trabajador no demuestra cumplimiento de esa responsabilidad y pues uno esperaría que para el año siguiente, cuando uno haga esa evaluación de rendición de cuentas, pues que ya eso haya mejorado, ¿cierto? Pero entonces uno tiene como los soportes específicos para poder garantizar si se hace o no se hace, ¿listo? Lo mismo, ¿cierto? Entonces digamos que, por ejemplo, en la participación de las actividades de capacitación, entonces tú lo sientas muy face to face, ven, este año, el año pasado, uno normalmente lo hace año vencido, ¿cierto? Entonces digamos que uno de los 3 primeros meses del año, pues yo trato de que sean los 3 primeros meses del año, se hace ese ejercicio de rendición de cuentas. Entonces, ven, el año pasado, ¿en cuántas de las actividades de capacitación que tuviste participaste? Uy, no, yo no participé en ninguna, pero es cierto que hicimos esta, ah, sí, no, pero no, yo no pude asistir a ninguna. Entonces, ahí haces como ese checklist de retroalimentación y quedan como esas observaciones para que ellos también sientan como ese compromiso específico en participar un poco más y de hacer más, digamos, pues hacer mucho más
propia esas responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Profe, o sea que finalmente eso lo hace uno face to face, pero lo diligencia uno. Pues la idea es que tú lo diligencies con ellos, ¿cierto? Digamos que se diligencie en conjunto y por eso abajo está el campo para que ellos te firmen, ¿cierto? Cédula, ciudad y fecha. ¿Listo? Entonces está como, está abierto para que quede, que uno lo diligencia con ellos, ¿cierto? Uno lo hace en un acercamiento personal. A mí en lo personal me gusta hacerlo así, ¿cierto? Me gusta hacer pequeños grupos de trabajo con los jefes y con sus equipos de trabajo y hacer esas evaluaciones de responsabilidades en ese primer trimestre del año y hacerlo muy con información. Hay equipos muy juiciosos en los que tú casi que sales derecho porque todo se cumple, pero es la oportunidad para tú recalcarles a ellos cuando identificas que hay, por ejemplo, reiterativamente incumplimiento en las normas de seguridad y salud en el trabajo. Son espacios en los cuales tú puedes ligar, porque es que esto es estratégico, es decir, esa asignación de responsabilidades es una responsabilidad estratégica, es decir, está soportando la estrategia del sistema. Entonces, si tú lo sabes desplegar desde ahí, ellos van haciendo un poco más consciente ese nivel de compromiso que hay con relación a esas responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Eso no solamente, digamos, a que, sí, pues no, me llamaron la atención y ya no, sino que efectivamente tengamos un poco más de seguimiento y que ellos sientan que eso no es más que por llenar un papel, sino que sí ponen cuidado, sí prestan atención de que estamos haciendo las cosas bien o no. ¿Sí? Como les digo, esto es un modelo, ¿cierto? O sea, eso es una forma de, ¿cierto? Puede que en la práctica tú encuentres otros mecanismos para hacerlo, ¿cierto? Pero digamos que realmente para tú evidenciar la asignación específica, ¿cierto? Y la evaluación de cumplimiento de esas responsabilidades, pues digamos que como debe quedar documentado, pues digamos que la forma más fácil de hacerlo es así, a modelo como de actas, ¿cierto? Para que quede un poco más fácil y más trazable la gestión específica con relación a ese tema de las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Profe, dime. Tengo duda. Claro, Ahorita, esa es la idea. Ahorita hoy en día que se está manejando todo el tema de los formatos en Google, Sí. uno puede hacerlos así o necesariamente tiene que ser impreso. No, puede ser así perfectamente. O sea, tú lo puedes dejar evidenciado, lo puedes dejar diligenciado a través de un formulario web y perfectamente es válido porque la norma, mira que realmente si nos devolvemos acá donde está el requisito, ¿cierto? Entonces mira que el requisito básicamente nos dice, el requisito, digamos, que nos establece que con relación a la rendición de cuentas, ¿cierto? Que la rendición debe hacerse mínimo anualmente y debe quedar documentada, ¿cierto? Entonces, el que diga documentada, mira que me dice, y antecitos me dice que la rendición se puede hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales, ¿cierto? O los que consideren los responsables, pero debe quedar documentado, ¿cierto? Es decir, yo debo dejar algún tipo de soporte donde quede esa documentación de ese proceso de rendición de cuentas. ¿Listo? Entonces, no necesariamente tiene que ser en físico, ¿cierto? Porque se puede complicar un poco, sobre todo cuando tiene, por ejemplo, trabajadores muy dispersos o digamos que tienen dificultad, uno tiene dificultad para llegar, digamos, directamente hasta esos frentes de trabajo. Entonces lo puedes hacer a través de esos formularios, no hay ningún problema. Exacto, profe. Y, por ejemplo, el formulario quedaría con el correo del trabajador. ¿Y esa sería como la firma o tendrían...? No, mira exacto, mira, digamos que dentro de los sistemas de verificación que uno utiliza, digamos que existen, digamos, sistemas de verificación en el cual tú puedes, digamos, hacer una pregunta, digamos, de autenticación, en la cual, digamos, eso confirma que la información que está suministrando es clara y veraz, ¿cierto? Entonces, eso es una. Y lo otro es, por ejemplo, utilizar un código de identificación único que esté asociado con ese trabajador, correo electrónico, ¿cierto? Es un identificador único. También puede ser, digamos, por ejemplo, el número de la cédula, también te puede ayudar a que sean identificadores únicos.
y dejando como el registro de que, ¿cierto? Que la información aquí suministrada pues es veraz, ¿cierto? Para que quede como la constancia de que es propia de cada trabajador. Gracias, profe. Profe, ¿y dónde quedarían esos soportes guardados? ¿Dónde recomiendas? ¿Los digitales o los físicos? Ah, todos. Todo, lo que se genera, por ejemplo, si tú generas un acta en físico, yo todo se lo recomiendo que lo digitalicen, ¿cierto? Es decir, así tú tengas el soporte de esta acta, ¿cierto? Digamos, tú tienes el soporte de esta acta, que es, por ejemplo, tu acta de responsabilidad, y tú la tienes en físico, yo siempre recomiendo que digitalicen todos los documentos de registro del sistema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno no sabe qué pueda llegar a pasar, ¿cierto? Entonces, digamos que tener todo digitalizado facilita bastante la custodia de la información. Y cuando son a través de formularios web, recuerda que esos formularios web pues tienen como una huella que está asociada con la fecha del registro y el correo o el soporte, pues el correo electrónico que soporta eso. Entonces, digamos que tú descargas ese Excel, porque esa es la ventaja, digamos, de esos formularios web, que eso te consolida. Entonces, tú haces, por ejemplo, la rendición de cuentas del 2021, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este año tú tendrías la rendición de cuentas del año anterior. Entonces, digamos, tú tienes la rendición de cuentas del año 2021 y tienes el soporte en Excel con la fecha y hora con que cada uno hizo su registro, y ahí tienes el consolidado y con eso sería suficiente si lo haces a través de formulario web. Profe, ¿y no es necesario darle copia de eso a recursos humanos? No. ¿O eso solamente es para nuestra área? Eso solamente es parte, digamos, pues de la información que se soporta dentro de seguridad y salud en el trabajo. No es necesario, pues digamos, como trasladarlo a otras áreas, no. Simplemente se maneja. Eso sí, digamos que hace parte de los indicadores que tú llevas dentro del reporte de cumplimiento del sistema de gestión. Es decir, es una de las actividades que tú reportas. Entonces tú dices, bueno, mira, en nuestra población trabajadora tenemos 70 empleados, ¿cierto? De esos 70 empleados, entonces se hizo rendición de cuentas con tantos empleados y se encuentra un nivel de cumplimiento cercano a tal porcentaje, identificando que tales responsabilidades son las que menos se cumplen, ¿cierto? Entonces, digamos que eso te da para sacar estadísticas y poder tener desde esta evaluación, listo, por eso les digo que no hay respuesta buena ni mala, porque digamos que eso lo que te va a dar es como una retroalimentación con relación al cumplimiento de esas responsabilidades. Entonces, está bien que te digan que no se cumple, ¿cierto? Pero eso lo que te tiene que llevar a pensar es durante ese año, ¿tú qué vas a hacer entonces para que esa responsabilidad sea bien percibida, en este caso, por ejemplo, por la población trabajadora, y puedas evidenciar un mejor cumplimiento en el periodo que sigue, ¿cierto? Entonces, digamos que no es que siempre todo tenga que ser sí, ¿cierto? Porque eso también es falso. O sea, no siempre yo voy a decir que sí. Tengo trabajadores, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de lo del estado de salud, muchos se rehúsan, por ejemplo, a admitir consumo de sustancias psicoactivas, y durante el año se evidencian casos de esos. Entonces ahí hay un incumplimiento de esa responsabilidad. Entonces, cuando tú tienes cómo retroalimentarlo asociado con una responsabilidad específica, pues digamos, tratas de llevar un poco más el compromiso más personal con ese trabajador, ¿cierto? Entonces, eso facilita un poco como la gestión, y por eso les digo, no es que todos los cumplimientos tengan que ser sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues si todo está muy bien, eso también a veces genera sospecha, ¿cierto? Cuando uno cree que todo está muy bien, entonces eso a veces genera como que venga, no, podemos hacer algo por mejorar. Entonces, esos no van a constituirse en acciones de mejoramiento, ¿cierto? Lo que les digo, no siempre, digamos que a veces a nivel de trabajadores, normalmente es muy genérico hacer esa rendición de cuentas, ¿sí? Vámonos al caso particular, digamos, por ejemplo, me gusta mucho las responsabilidades cuando lo hacemos me gusta mucho las rendiciones de cuenta cuando se hacen con los jefes de área, ¿cierto? Digamos, cuando yo logro hacer rendiciones de cuentas con esos jefes de área, suelen ser espacios más pequeños, ¿cierto? Porque realmente tú dentro de una empresa, pues realmente
el core o la gran mayoría de población va a ser solamente trabajadora y vas a tener un poco menos a nivel de funcionarios que tienen personal a cargo. Entonces, digamos que esos espacios son muy chéveres porque eso te ayuda a empoderarlos un poco más a ellos en materia de esas responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago esa rendición de cuentas, entonces recuerden, hacen un acta exactamente igual a la que tenemos para los trabajadores, pero en este caso soy, por ejemplo, jefe de planta, ¿cierto? Entonces yo soy un jefe de planta. Y como jefe de planta, entonces yo tengo que evidenciar cómo cumplí estas responsabilidades. No como las de trabajador, ¿cierto? Las de trabajador ya las evaluamos. Ahora, venga usted, jefe de área, ¿cierto? ¿Cómo evidenciamos el cumplimiento de estas responsabilidades específicas? Entonces, una es la responsabilidad de la política en seguridad y salud en el trabajo, y la política en seguridad y salud en el trabajo se revisa anualmente y debe de haber una actividad de divulgación mínimo anualmente en el cual usted con los trabajadores evalúe ese nivel de entendimiento de esa política en seguridad y salud en el trabajo. Y no es que el trabajador se la tenga que saber al pie de la letra, no, es que el trabajador entienda el alcance de esa política en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, uno debe de hacer como esas labores y el jefe del área debe promover esos espacios. ¿Listo? Entonces, usted, jefe de área, ¿qué actividad hicimos el año pasado para divulgar la política en seguridad y salud en el trabajo? Ni se acuerda. Entonces, ese no participó, es decir, ese no asumió esa responsabilidad dentro de su área para hacer esa actividad de redivulgación anual de la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? En el tema de la matriz IPBR, entonces recuerden que la matriz debe revisarse anualmente. La matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos debe tener una revisión anual. En esa revisión anual usted debe ir directamente a los procesos, debe ir directamente al dueño del proceso, y ese dueño del proceso es ese jefe de área. Entonces, como mínimo, usted debe sentarse con esa persona y decir, venga señor jefe, entonces mire, acá en la matriz tenemos identificados estos peligros con esta valoración. ¿Cómo vamos? ¿Sigue igual? ¿Baja? ¿Sube? Entonces, que ellos hagan esa identificación de esos riesgos que están presentes y que ellos sean conscientes de que eso está plasmado en una matriz y de que anualmente mínimamente anualmente, hacemos ese ejercicio de revisión. ¿Listo? Ese jefe de área por lo menos pidió una capacitacióncita o un entrenamiento específico para su personal. Hay unos que uno ni los conoce. Entonces, ni por allá ni siquiera, ni en las actividades de capacitación generales se aparecen. Entonces, ellos también deben solicitar. ¿Por qué? Porque eso demuestra que ellos conocen cuáles son esos riesgos específicos que tienen dentro de su área de trabajo. Y súper importante, hay empresas incluso en las que se miden las horas hombres de capacitación por proceso, y eso no es visto como un indicador de pérdida de tiempo, sino antes lo valoran como un indicador que aporta a la formación del talento humano o del personal dentro de las empresas, pero debe surgir de ellos mismos, es decir, hay que tratar de llevarlos a que ellos mismos sean los que pidan esas necesidades de entrenamiento específicas en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Y en la construcción y ejecución de los planes de acción, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si en esa área hubo un accidente de trabajo, ¿listo? Entonces, el plan de mejoramiento asociado a ese accidente de trabajo, ese jefe de área participó, ese plan de trabajo nos sirvió, ese plan de mejoramiento que definimos, sí se pudo cumplir, no se pudo cumplir. Entonces, que él sienta que efectivamente tiene un rol específico de participación en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque si no se vuelve muy desgastante y la labor queda única y exclusivamente en el responsable de seguridad y salud en el trabajo, y créanme que se vuelve desgastante, se vuelve casi que imposible de gestionar, y es la forma, ¿cierto?, en la que uno, digamos, como que va en cierta medida llevando un poco, ¿cierto?, esas responsabilidades a cosas muy tangibles, es decir, que ellos lo vean de manera muy menuda, en cómo ellos pueden contribuir a la gestión de seguridad y salud en el trabajo desde esas responsabilidades que parecen tan básicas, pero que a veces son tan difíciles que ellos incorporen. ¿Listo? Yo tengo jefes, yo he conocido jefes de proceso que ellos me dicen, no, es que iniciamos turno y fijo, hay charla de seguridad todos los días. Y eso es una política que tiene el jefe, ni siquiera es uno.
Entonces, si él mismo me dice, no, vea, comprometámonos a que vamos a tener charlas de seguridad todos los días, y no vas a tener ese problema de que te preste la gente, de que lo mire como una interrupción de proceso. No, es el mismo quien está detectando la necesidad, que empiece a decirte, no, ve, mira, yo veo que la gente no está utilizando los elementos de protección personal, ven y hacerte una retroalimentación con ellos, o mira, estamos teniendo estos eventos de paro en tal proceso, y yo creo que es que algo está pasando con el personal. Entonces, que ellos mismos sean los que sean ellos mismos los que retroalimenten y propongan las acciones. Juan, muchas gracias por acompañarnos. Recuerda igual que queda la grabación, quedan las memorias, igual pues ya estamos como cerrando el tema, ¿cierto? Básicamente pues como a modo de resumen, este requisito básicamente se refleja en tres documentos: la matriz, la asignación de la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a esas responsabilidades asignadas. Bueno, Juan por acá ya se desconectó. ¿Listo? Sí, entonces digamos que así haciendo como el cierre, ¿cierto? De ese requisito, ¿cierto? Entonces lo que les decía, ¿cierto? Entonces lo primero es construir esa matriz para cada uno de los roles, ¿cierto? Entonces digamos que dependiendo de los roles que yo tenga en mi organización, mínimo vamos a tener entonces siempre esos 4, ¿listo? Luego de tener entonces esa matriz con esas responsabilidades, entonces voy a generar esa asignación específica para cada uno de los roles, ¿sí? Entonces, dependiendo, entonces voy a tener un acta para el nivel directivo, un acta para el personal que tiene personal a cargo, un acta para el responsable de seguridad y salud en el trabajo y un acta para todos los trabajadores, ¿sí? Y anualmente voy a solicitar entonces una rendición de cuentas sobre ese desempeño acorde con esas responsabilidades específicas que se hayan asignado a cada rol dentro de la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y eso me va a servir como insumo, ¿cierto? Para saber el nivel, digamos, como de percepción que tienen cada uno de los roles dentro de mi organización con relación a esas responsabilidades específicas que en materia de seguridad y salud en el trabajo uno tiene. Entonces es muy importante que uno mismo las entienda, ¿cierto? Es decir, yo como evidencio que esa responsabilidad se cumpla, para que cuando estemos haciendo el proceso de evaluación, pues digamos usted tenga criterios claros para saber si califica, cumple o no cumple con ese requisito, con esa responsabilidad específica que se está asignando en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo vamos ahí, chicas? Sensacional, profe. Cada día se da uno cuenta que es demasiado. Me provoca salir corriendo, profe. Me acuerdo que ya voy en cuarto, entonces ya ni modo. No, ya no hemos de devolvernos. No, todavía puede volver. No, pero miren, no es tan, digamos, en la medida que uno lo va implementando, ¿cierto? Digamos que se va volviendo algo muy de rutina, ¿cierto? Es decir, no hay que estarlo haciendo, pues obviamente, por eso la rendición se hace una vez al año, ¿listo? Y la asignación de responsabilidades se hace por una única vez o cuando ingresa una persona nueva. Entonces, yo eso lo incluyo dentro del programa de inducción que hay para el personal nuevo de la organización, y pues digamos que uno nuevo le entregan un montón de cosas, o sea, usted siendo nuevo le entregan un montón digamos como de requisitos, ¿cierto?, que debe cumplir. Dentro de esos hay que entregarle las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, es parte de lo que uno debe incluir dentro de esos compromisos. ¿Por qué? Porque uno le entrega que el reglamento de higiene y seguridad, el reglamento interno de trabajo, que la política, que las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso es como un checklist así todo larguito que uno le entrega a la persona nueva. Entonces, a veces se vuelve un poco complejo que ellos como que aterricen bien esos conceptos, pero cuando uno vaya a hacer esas actividades de evaluación, ¿cierto?, para rendición de cuentas, ahí se vuelve un poco más tangible el si se cumplen o no se cumplen esas responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y también, digamos, hay que hacer, digamos, como un plus adicional, y es que, digamos que estas responsabilidades, digamos que también tienen carácter sancionatorio. Eso, digamos, que es importante que lo tengan en cuenta, porque
Si dentro del reglamento interno de trabajo, recuerden que legalmente, digamos, un empleado que sea empleado de una organización, o sea, que tenga relación de trabajador, de jefe, empleado, es decir, que tenga dependencia en la empresa, ¿cierto? Entonces, digamos que esa relación laboral está regida por un contrato laboral, ¿listo? Y los contratos laborales tienen anexo, por defecto, el reglamento interno de trabajo de la organización. Es decir, todo trabajador que firme un contrato laboral dentro de una organización está ligado a ese reglamento interno de trabajo. Por eso es que cuando yo firmo el contrato laboral, debo también entregarle a ese trabajador el reglamento interno de trabajo. ¿Listo? Entonces, porque van de la mano. Ahora, resulta que ese reglamento interno de trabajo es donde están claras las reglas bajo las cuales esa organización se rige, y ese reglamento interno de trabajo, entonces, dentro, ¿cierto?, de su estructura, tiene claramente definido cómo es el régimen sancionatorio dentro de la compañía. Y dentro de los regímenes sancionatorios, yo puedo incluir aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, puedo generar una sanción, digamos, una sanción por primera vez, segunda vez y tercera vez, a raíz de un incumplimiento de una responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo, siempre y cuando eso esté contemplado en el reglamento interno de trabajo. Entonces, lo que uno hace normalmente es garantizar que sea parte de las obligaciones que aparecen en el reglamento interno de trabajo, cumplir con las responsabilidades asignadas en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como ya me están diciendo en el reglamento interno que tengo que cumplir con esas responsabilidades que me asignen en seguridad y salud en el trabajo, si yo reiterativamente incumplo esas responsabilidades, entonces hay una escala de sanciones. Entonces me dice, por primera vez se le hace un llamado de atención con copia a la hoja de vida. Por segunda vez lo puede suspender hasta 3 días y por tercera vez lo puede echar, ¿cierto? Por colocarles un ejemplo. Entonces eso depende mucho del tipo de reglamento que haya en la empresa, y es totalmente válido, o sea, es perfectamente considerado siempre y cuando esté ahí contemplado en el reglamento interno de trabajo de la organización. Entonces puede llegar incluso a tener objeto sancionatorio el incumplimiento de esas responsabilidades, para que, digamos, lo tengamos en cuenta, y digamos que es también un as bajo la manga que uno puede tener para hacer gestión, que no es la idea, ¿cierto? Digamos que no es la idea que la gestión sea a modo sancionatorio, ¿cierto? Esa no es pues como el objetivo de nuestra gestión, pero en casos extremos se puede llegar a utilizar, ¿cierto? Digamos, en casos extremos yo puedo llegar incluso a hacer uso, ¿cierto?, de esa, digamos, como ese as bajo la manga, y sancionar en los casos en los que los incumplimientos son demasiado evidentes. Profe, en una empresa donde yo trabajaba no cumplía funciones en seguridad y salud, pero era supervisora. Y en esa sede donde yo estaba no había CISO. Entonces a los supervisores nos tocaba hacer como muchas de las funciones de la persona en seguridad y salud, y nosotros entregamos el reglamento y aparte también entregamos un pacto colectivo de la organización. Ya después fue que algunos trabajadores se afiliaron como a un sindicato y ya eran como muy reacios a firmar cosas y eso. Era bastante complejo el tema con el sindicato. Sí, en eso, o sea, lo que pasa es que, como te digo, porque es que esos reglamentos y esos pactos son, digamos, son incluyentes al contrato laboral, ¿cierto? Es decir, van pegaditos al contrato laboral. Entonces, cuando un trabajador a ti te firma, ¿cierto?, que conoce ese reglamento interno de trabajo y que la relación contractual se rige por lo que está publicado en ese reglamento, él, digamos, está declarando que él conoce, así no lo lea, ¿cierto? Porque muchos los conozco que sí, no sé qué, firman y ni se dieron cuenta que firmaron, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque a veces, digamos, pecamos por exceso, pero cuando yo estoy firmando que ese reglamento sí me lo entregaron, y a mí después me van a venir a sancionar con base a ese reglamento, si yo declaré que yo conocía ese reglamento, ahí no hay nada que hacer. Por eso es que los sindicatos se escudan mucho en eso. Los del sindicato, como a los 4 años empezaron como muy seguidos los problemas, y cuando la organización o la empresa empezaba a sacarle como a relucir, no, pero mire que usted firmó al inicio su contrato, y tal vez ellos no se acordaban, entonces alegaban ante el Ministerio de Trabajo que el supervisor les había falsificado la firma,
que eso Uy, no no. era la firma de ellos y que en ningún momento uno le hacía firmar eso, bueno, en fin. Sí, se vuelve un tema maluquito, o sea, se vuelve un tema maluco y sobre todo en las empresas en las cuales hay sindicatos. Eso es un tema un poco difícil de manejar, pero digamos que toca hacerlo. O sea, es digamos como el escudo y la forma en cómo uno se puede como curar un poco en salud para, digamos, poder sancionar. O sea, realmente los reglamentos están hechos es para fines sancionatorios, básicamente. Pues porque cuando todo Profe, marcha muy bien, no hay problema. El y problema es sabes cuando hay que debido a sanciones. eso, sí, y debido a eso, ¿sabes qué hacía yo? Reunía como grupos pequeños, les socializaba las cosas y foto de los participantes y los hacía firmar y enviaba correo con las fotos, el acta de asistencia, bueno, en fin, y así también uno les tumbaba cualquier cosa que ellos dijeran que no, que era falso, que... Sí, eso toca, acuerden que en esto uno tiene que pecar en exceso, ¿cierto? Acá todo tiene que quedar con evidencia, con soporte, porque acá el que le toca defenderse es a uno. Entonces, es súper importante que eso quede evidenciado y por eso digamos que a mí me gusta este modelo individual, ¿cierto? Es decir, en que cada uno sea el que reporte, ¿cierto? El que diligencie tanto el acta como la rendición de cuentas, para que quede, digamos, como ese soporte uno a uno de que es cada uno el que lo está haciendo y que no, pues están, pues, digamos, como inventándose ahí los soportes. Aunque también hay casos en los que he visto que también se inventan soportes, ¿cierto? Registros para cumplir en el sistema, pero pues eso, desde cualquier perspectiva, pues eso está mal visto. Profe, Cuéntame, Laura. te quería hacer una pregunta. Claro. Digamos que en la rendición de cuentas, cuando digamos la mayoría de responsabilidades pues no se están cumpliendo, tiene que ir como documentado un plan de mejora o qué se hace ahí. Sí, digamos que el requisito me dice haga la rendición de cuentas, ¿cierto? Y resulta que por allá más abajo, en los otros requisitos del sistema, hay algo en la etapa de verificación que dice que con base a los resultados del sistema, ¿cierto? Uno defina acciones de mejoramiento. Entonces, cuando tú vienes y analizas este requisito e identificas que hay un alto nivel de incumplimiento en las responsabilidades, eso automáticamente te va a generar una acción de mejora en el sistema que deberás implementarlo. Entonces va como en cadena, ¿cierto? Este resultado de este requisito en particular, si es bajo, si es negativo, te va a llevar a que implementes una acción de mejora que da cumplimiento a otro requisito del sistema. Pero te queda como el soporte, exacto, ¿surge de dónde? Del análisis, digamos, estadístico o del análisis de la información que tú obtienes de un proceso de rendición de cuentas, pero hay que tener el soporte, ¿cierto? Porque tú no te lo puedes inventar, es decir, tú no puedes decir, ay, no, es que tengo que hacer una acción de mejoramiento porque es que las personas no me asisten a los planes de capacitación. Entonces, digamos que, bueno, sí, tú tienes sentido eso, pero venga, sopórtelo con esa rendición de cuentas, ¿cierto? Y llévelo a una acción de mejoramiento en el sistema. Ah, bueno, profe. Listo, Laura. Profe, y una vez acá las conclusiones, ¿cuándo se debe hacer el plan de mejora? O sea, tenemos por ahí que 2, 3 meses para Ese ese. plan de mejora lo puedes hacer durante el año, ¿cierto? O sea, tú lo puedes implementar durante el año antes de la siguiente rendición de cuentas. Ah, listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, chicas, ese era, pues, digamos, como el tema que teníamos como preparado para el día de hoy, ¿cierto? Es como el modelito que traíamos para este tema de la asignación de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Recordarles que mañana tenemos taller de requisitos legales, ¿cierto? Mañana vamos a trabajar pues, los conceptos de incidente, accidente y enfermedad laboral. Y ya nos volveríamos a ver en Pascua, porque la próxima semana pues es Semana Santa, entonces la próxima semana no hay programación de actividad, ya nos volveríamos a ver en Pascua. Y pues aprovechar pues los espacios que estamos teniendo para profundizar en estos temas. Profe, muy amable, muchas gracias. Es con todo el gusto. Profe, muchas gracias. Con todo el gusto, chicas, que tengan una feliz noche. Igualmente, profe, hasta luego. Chao.